a empezar con una reunión de procuradores. En esta reunión de procuradores vemos otra vez una firma de unas bases que llevaban a compromisos de todos los estados para cumplir ciertas normas bajo esta estrategia. Y en esta estrategia vemos 5 grandes puntos. Los 5 grandes puntos fue las unidades especializadas, la plataforma informática, vimos también la prevención del delito, los lineamientos del marco normativo y por supuesto el problema penitenciario. ¿Qué se hizo? Sí, el primer tema fue crear una construcción de modelo típico tomando como modelo lo que ya hacía la PGR. Esto hay que tenerlo en cuenta, la unidad de PGR ya ha transitado por muchos años, pero basados en delitos de delincuencia organizada. Entonces su metodología había tenido cierta funcionalidad y en consecuencia este modelo era funcional. Junto a este modelo venía un modelo policial. O sea, no bastaba que el Ministerio Público tuviera un modelo, que tuviera una congruencia, si esta no se tenía mediante un mecanismo de comprensión entre la policía, los sistemas de atención a víctimas y, por supuesto, los sistemas policiales. Entonces el modelo tenía una consecuencia genérica con una Agencia Federal de Investigación que había traído un modelo policial de Colombia que había sido funcional y que a ellos les había funcionado y que había tenido una réplica importante y que tenía un modelo ya con convencimiento de que este funcionaba. Se establece este modelo y dice, pero además del modelo, requerimos que todo el personal que lo construya esté certificado. Y se buscó un modelo de certificación para estas unidades que tuviera ciertas funcionalidades. Aquí la doctora Monera nos platicará porque ella estuvo muy metida en este tema de la certificación, de lo importante que era tener cuando menos una regulación. Para eso se requerían perfiles. ¿Qué es lo que queremos? Se crearon perfiles y en base a los perfiles se hicieron las certificaciones. Posteriormente se habló de protocolos y se dijo, bueno, pero para que operen todos deben de hacer lo mismo. O sea, ¿cómo lo hacemos? Hagan protocolos. Y se hicieron los protocolos. De estos protocolos, por lo menos en aquella época se dijo que todos los usábamos. Y los protocolos teníamos ciertas características donde había una congruencia entre lo que se hacía a nivel jurídico con lo que se hacía a nivel policial. Esta congruencia nos tenía que llevar necesariamente a un mecanismo donde todos actuaran igual. ¿Por qué teníamos que actuar igual? Pues porque en los estados no se hacía absolutamente nada. Y lo que se te pretendía era, en este modelo, los estados empezaran a asumir la parte que les correspondía. De ahí se manejó todo lo que era la inteligencia, la tecnología. Teníamos una plataforma México que fue muy fortalecida en ese periodo, un programa de inteligencia. El único problema es que no se compartía. Y obviamente, llamémosle así, lo más importante que se generó en este proceso fue la parte legislativa a la que tan ampliamente nos ha formulado mi ponente anterior. Obviamente la ley era un deseo, una necesidad, pero también un compromiso. Y construir la ley era un compromiso, pero un compromiso que se tenía que ejecutar. O sea, no bastaba con que se hiciera la ley, había que comprometerse con cumplir esa ley. Que tiene sus posibilidades de mejora, por supuesto, como toda norma legislativa. Pero unido a esta tenían que venir otros mecanismos, otros procesos legislativos que fueron desarrollándose. Y así tenemos que se crearon junto con esta ley o muy cercanas. Primero, bueno, pues tuvimos mucho la atención a víctimas en el modelo de... La ley nos decía que tenía que haber una defensa jurídica. Entonces, ahí tenemos la Defensoría Federal, que es la primera que tiene una unidad de atención, de defensoría para víctimas. Es una unidad muy pequeña, son 4 defensores, están en un promedio actual de unos 300 asuntos, pero bueno, son asuntos, ellos dicen, tan largos y tan complicados que nos alcanza el tiempo. Obviamente, junto a esto vino un proceso por parte de la Comisión de Derechos Humanos en el sentido de la red de atención integral para víctimas del secuestro, que se hace en el 2010,
cuyos resultados no encontré en ninguna página. Tenemos obviamente la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En este sentido hago alguna referencia al protocolo del Distrito Federal del 2012, porque hace una ampliación importante para la atención, la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal y obviamente pues la Ley General. Estos 4 elementos van construyendo algunos vamos a ver que hablaban ya de la atención integral de la víctima, empiezan a manejar diferentes contextos, la atención inmediata, la psicológica, la respuesta a las peticiones a solicitudes y la reparación integral del daño. Este último presupuesto, que es la reparación integral del daño, vamos a ver que empieza a crear problemas de naturaleza distintas, que es a ver quién nos da el presupuesto para cumplir cuando haya el registro y todo el mundo vaya a cobrar un dinero. Vamos a ver qué pasa ahí. Luego tenemos la Ley Federal para la Protección de Personas en el Procedimiento Penal, que se vuelve muy amplia, con muchos esquemas, con principios básicos, pero únicamente habla de delitos graves y delincuencia organizada. En un gran número, todos los delitos de secuestro, vamos a tener presupuestos de delincuencia organizada para mi ciudadano, pero no para la legislación. Podemos tener el presupuesto y un solo secuestro con una banda que inició el primero, pero como es un solo secuestro, algunos dicen, no, esa no es delincuencia organizada porque va un secuestro y tiene que haber muchos. Entonces ahí tiene ciertos bemoles. Obviamente el protocolo del Distrito Federal me parece que es un protocolo ampliador, donde ejecuta nuevos elementos de atención, los maneja con un protocolo un poco más cercano y ya habla del abogado victimal directamente. Luego, la parte sustancial fue la reforma a la ley en el 2013, donde ya se dan 10 grandes puntos para la ley de atención a las víctimas. Y vamos a ver esta parte de la compensación integral, que vuelvo, va a ser un tema de mucha discusión. Y obviamente, uno de los elementos más importantes fue nuestra nueva ley de amparo. Nuestra nueva ley de amparo, que obviamente ya establece y le da derechos a las víctimas para combatir a nivel de amparo los presupuestos. Uno, que se le tome como parte, ya es parte. Otro, que además pueda combatir las resoluciones en donde hay sentencias favorables. Hasta aquí es así como que, ¿qué es lo que se hizo? Ahora vamos a ver de esto, ¿realmente qué cumplió? ¿Qué sí se cumplió? ¿Se crearon las unidades? Sí, sí se crearon. Con un ministerio público, con un documento, sin instalaciones, sin personas, pero se crearon. ¿Se certificó al personal? Sí, sí se certificó al personal. La legislación en la materia de atención a víctimas, sí se cumplió. Una plataforma informática federal fortalecida, aclaro, federal. La creación de instituciones de atención a víctimas, sí, primero Províctimas y ahora la comisión. Hubo algunos avances en materia de control en reclusorios, bueno, ya hizo la referencia, pocos reclusorios, algunos que ya tienen módulos especiales, algunos también, principalmente en materia federal, que tienen bloqueadores, alguna contención sobre la visita, pero igual, una cuestión estrictamente parcial. Y la otra es, ya, eso es lo que se hizo. Ahora vamos a ver qué es lo que se comprometieron en el 2014. No sé si sea un error de mi parte, pero leí los 5 puntos y no hay diferencia entre los que vienen en el 2008. Si se dan cuenta, unidades, secuestros, evaluadas, capacitadas y certificadas. Los 3 puntos habían sido vistos. Al homologar los protocolos, pues me desgasté mucho haciéndolos, platicándolos y creo que nadie sabe que existe. La adquisición del equipo, bueno, eso es algo que debe ser siempre. Si ustedes ayer compraron una tablet bien bonita, pues mañana les sale otra más bonita. O sea, en tecnología es algo constante. Todos los días hay que estar viendo la modalidad, porque además las bandas organizadas compran mejores equipos que nosotros. Tenemos, obviamente, el acompañamiento operativo con la Policía Federal. Aquí volvemos al tema, ¿hasta dónde alcanza qué autoridad la responsabilidad?
Entonces, mientras se fortalecen las unidades, pues que siga la Policía Federal, que además hace muy buen trabajo, lo aclaro, desde las que sigue teniendo o se quedó con la unidad especializada en materia de secuestros, funciona bien, pero esa funcionalidad la queremos ver en todos los estados. Y por último, obviamente, promover un trabajo alineado de programación, aplicación de recursos, pues ese sí es el tema de todos. No hay recursos, entonces la Federación tendrá que buscar. Si vemos los 5 puntos en términos muy generales, se desarrollan luego en 10, que si los vamos analizando, pues creo que ya los conocemos, con excepción de 2 o 3 cosas, era lo mismo, o es el mismo programa. Entonces, ¿por qué no funciona? Entonces, ¿qué nos hace falta hacer? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros vemos secuestro aumento 56% durante el primer semestre del 2014. Entonces, a 6 años de distancia, con muchas cosas que se han hecho, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no podemos controlar el problema? Y si vemos, desde mi perspectiva, por supuesto, con todas las observaciones que se pueden hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente hace falta? Primero, que las unidades tengan una operación efectiva. Esto quiere decir que haya coordinación entre agencias, equipamiento tecnológico, que haya operatividad. ¿Qué es lo que pasa? Si te pasa un secuestro, por decir algo, en un municipio a 1 hora y vas al Ministerio Público, te dicen, aquí no hay unidad especializada, váyase al centro o a la Ciudad de México, a Ciedo. Tú llegas a Ciedo y si es un secuestro único, donde no está vinculado a ninguna de las organizaciones que tienes registradas, no te levantan la averiguación. Te regresan a tu estado. Y digo porque hay un protocolo de atención para esa unidad donde se señala cuándo recibes, cuándo no, cuándo es delincuencia organizada, cuándo se registra como nueva averiguación o cuándo se acumula. Entonces este tema es distinto. Entonces, sí tienen que funcionar, pero tienen que funcionar como un sistema, como un control. O sea, no quiere decir que todo el mundo se tenga que ir a la unidad, es al revés, la unidad tiene que bajar a quien necesite la atención y no el ciudadano ir a buscar a la unidad. ¿Sí? La última, obviamente, la campaña nacional de prevención no existe. Hay 2 donde dicen que no compren coches, no se pongan ropa y no traigan zapatos. Entonces, encuerados en carcachas para que no nos se... Reclusión en módulos especiales. No es la sanción la que nos ayuda, tiene que haber otros mecanismos de determinación, controles en prevención y, por supuesto, la aplicación de la legislación federal y local propia, plataformas tecnológicas que sirvan para todos y, obviamente, valorar la permanencia temporal del personal que hace las agencias. Muchísimas gracias.